Hola colegas, saludos, buenas noches. Hoy por fin sí estamos aquí conectados. Igual tengo debilidades con el internet, no como ayer, pero igual está bastante caótico. De todas formas tengo un respaldo, estoy conectada desde dos dispositivos para evitar que nos desconectemos en algún momento. En todo caso se van a desconectar las láminas, más no se va a desconectar mi transmisión. También quería decirles que en esta primera etapa me van a estar viendo y escuchando y luego voy a compartir las láminas y me van a dejar de ver. Esto para evitar que se colapse, porque sí, sigue habiendo inestabilidad en el internet, solo que ya no lo podíamos alargar más. Estoy muy contenta y muy complacida de estar aquí esta noche con ustedes. Me hubiese encantado estar la noche de ayer, pero bueno, todo en el universo funciona de manera perfecta y si estamos conectados hoy y aquí es porque hoy y aquí teníamos que estar conectados. Y eso me contenta muchísimo. En especial porque el tema que vamos a estar dilucidando, el tema que vamos a estar conversando, es un tema bien importante, bien delicado y que definitivamente se conecta con todo el proceso formativo que van a estar viviendo a partir de ahora. Está usted entrando en este momento al seminario de abordaje integral desde el trabajo social de situaciones o del fenómeno de la violencia. Digamos más bien que lo que vamos a recibir en este seminario son herramientas, sobre todo herramientas prácticas, teóricas y prácticas, que nos van a permitir hacer un abordaje profesional mucho más sólido, mucho más estable, mucho más consolidado. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando del trabajo, de la violencia intrafamiliar y vamos a estar hablando de, digamos, del abordaje multidisciplinario y teórico, sobre todo del fenómeno de la violencia. Eso es en la segunda conferencia, ahorita les voy a decir algo de esa conferencia, pero en esta del día de hoy, en esta de ahorita, en esta hora en la que vamos a estar juntos, vamos a estar conversando sobre la violencia intrafamiliar, sobre todo entendiéndola como la génesis de todas las demás violencias. Eso también lo voy a explicar en detalle en unos minutos. Pero lo que quiero es que usted esté atento. De hecho, si se fija bien, me estoy quedando como pegada. El audio no, pero se está quedando pegada, frisado mi imagen. Por eso voy a compartir pantalla para seguir conversando. En este momento espero que me sigan escuchando, se quedó pegada la computadora, pero yo igual sigo por aquí. Miren, hoy vamos a hablar, como les decía, de la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Entendiendo que la violencia es precisamente uno de los comportamientos que tiene gran capacidad para expandirse. ¿Qué pasa con la violencia? Que la violencia es un fenómeno hereditario. ¿Hereditario de qué forma? Me preguntarán y lo van a estar viendo más adelante, incluso en la segunda conferencia. Hereditario desde el punto de vista del comportamiento. En realidad, la violencia es una conducta aprendida. Y solamente en ese sentido es hereditario. Es decir, yo lo heredo de quienes fueron prácticamente mis cuidadores. Puede ser padre, madre, abuelos, tíos, hermanos, la gente que me rodeó en mi familia, por ser la familia el primer lugar de socialización. Entonces, al ser el primer lugar de socialización, las formas y maneras de interactuar y de manejar las situaciones de conflicto que yo viví en mi núcleo familiar o en mi ámbito familiar son las que yo voy a desarrollar, son las que yo voy a utilizar, es decir, esas herramientas que yo obtuve dentro de mi núcleo familiar son las que yo voy a utilizar en los espacios donde yo tenga que interactuar, ya sea cuando yo construya mi propia familia o todo el resto de las violencias con las que nos tenemos que enfrentar permanentemente. Es decir, si yo soy docente en una escuela o trabajador social en una escuela y puedo ser testigo o me toca abordar casos de violencia
escolar, de violencia entre niños y niñas dentro del ámbito escolar, lo que estamos viendo no es más que el reflejo de esas conductas aprendidas, heredadas conductualmente, heredadas socialmente dentro del ámbito familiar. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos entender la familia como génesis de este fenómeno, de todo lo que significa el fenómeno de la violencia. Entonces, bueno, como les decía, de eso es precisamente y exactamente de lo que vamos a estar conversando hoy. Y vamos a estar dilucidando, ¿verdad?, cómo se produce, cuáles son las consecuencias, quiénes son los que están involucrados. Una de las cosas que más me gusta de este curso, de este taller, de las que creo que es de las cosas más valiosas que nos llevamos de aquí, del curso de violencia intrafamiliar, que es un curso recurrente, de los más recurrentes en Fundabri, que es el que tiene más personas formadas a lo largo y ancho de toda Latinoamérica, incluso algunos países de Europa, es el tema de la violencia intrafamiliar. ¿Y cuál es el abordaje principal o qué es el elemento, uno de los elementos más importantes que tenemos que rescatar en esta conferencia? Es otra conferencia, la da una profesora venezolana. ¿Por qué tenemos que entender que son dos elementos distintos? Porque la violencia intrafamiliar puede ser ejercida por cualquier miembro de la familia. Y ahorita cuando veamos los roles lo vamos a entender muchísimo mejor. Pero creo que una de las cosas, hay dos elementos que a mí me gusta rescatar de esta conferencia, de la totalidad de la conferencia. Una, la distinción entre la violencia intrafamiliar y lo que vendría siendo la violencia por causa de género, porque tendemos a confundirla y entonces minimizamos algunos actos de violencia que ocurren dentro de la familia porque no es violencia de género, por lo tanto no es violencia, ya les voy a explicar por qué hacemos esto. Y lo segundo es el rol y la fórmula que yo tengo que adoptar como profesional del trabajo social o como profesional de algún área. Puede ser de las ciencias sociales o incluso puede ser la medicina, es decir, algún área en la que a mí me toca abordar hechos de violencia. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es la postura? ¿Cómo me debo parar como profesional frente a estos hechos de violencia en los que yo cumplo algún rol, en los que yo tengo algún rol? Vuelvo y repito, como trabajador social, como sociólogo, como docente, como enfermera, como médico, como asistente social, es decir, cualquiera sea el rol, me veo enfrentado desde el punto de vista profesional a un hecho de violencia, ¿cómo debo comportarme? ¿Cómo debo pararme como profesional? ¿Cómo me protejo frente a esa situación de violencia de modo que no me afecte? ¿Cómo no potencio esa situación de violencia? ¿Cómo evito que mi atención, que mi cuidado, que mi abordaje no se convierta, cómo impido que mi abordaje se convierta en un elemento potenciador de la violencia que puede ocurrir? Puede ocurrir. Eso y más lo vamos a estar viendo en lo que espero sea una hora de clase. A veces es muy difícil que la actividad dure una hora porque esta conferencia suele durar hasta 3 horas cuando la compartimos. Pero bueno, yo voy a tratar de ser lo más sucinta posible. Me han preguntado muchísimo por el tema de la certificación de este evento. Sé que este evento es uno de los que las personas más quieren tener a nivel curricular y tranquilo que usted va a poder sin problema certificarse. Una vez lo puede hacer desde ahorita o cuando termine el evento. ¿Cuáles son las ventajas de certificarse en este evento específicamente? Uno, que tiene una certificación por creo que más de 120 horas académicas. En segundo lugar, que va a tener en su certificado todas las clases que vio, todas las conferencias, más los contenidos de esas conferencias. Lo tercero y también importante es que va a tener adicional un curso de resolución de conflictos que también va certificado dentro del mismo certificado de este seminario.
y obviamente los libros. Les comento que este proceso formativo es parte, o sea, es decir, este seminario es parte de un diplomado en abordaje integral de la violencia. Y lo que hicimos fue traerlo de manera un poco más condensada para que ustedes lo pudieran disfrutar, porque entendemos y así lo visualizamos, lamentablemente la violencia es el fenómeno con el que más nos tenemos que enfrentar desde el punto de vista profesional casi a diario, casi a diario. Casi todos los hechos que abordamos desde diversas aristas están de una forma u otra relacionadas con hechos o situaciones de violencia. Y es por eso que como trabajadores sociales, como profesionales de algún área específica de abordaje a personas o a grupos, nos encontramos con situaciones de violencia. Entonces, bueno, la idea es que podamos rescatar de aquí la mayor cantidad de elementos que nos permitan ampliar nuestra actividad profesional, mejorarla, potenciarla, maximizarla. Y por eso estamos aquí hoy. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, voy a tratar de compartir las láminas. Como les dije, las láminas van por un lado, yo voy por otro, con la esperanza de que esto no vaya a fallar y no nos vaya a desconectar. Comente por el chat en vivo desde qué país se está conectando, cómo se llama, qué le parece, qué expectativas tiene de este evento, cualquier duda o inquietud que tenga. Y para la asistencia, si usted se va a certificar, recuerde también comentar en el video, porque una cosa es el chat en vivo, que usted lo va a estar teniendo por aquí a mano derecha, y otra cosa son los comentarios del video. Les recomiendo que también deje un comentario en el video, que eso también es muy importante, con su nombre y el país desde donde nos escribe, y obviamente también puede dejar algún comentario acerca de lo que le pareció o lo que le parece esta conferencia una vez haya terminado. Y bueno, con eso voy a compartir pantalla. Ay, se me cerraron las imágenes. Ya voy a esto. Voy por aquí mismo. A ver, a ver, a ver. Listo, aquí las tengo. Vamos a ver, vamos a ver. Ya las estoy abriendo, así que no se preocupen, rápidamente voy a compartirlas. Vamos a ver aquí. Share screen. Muy bien, paso a compartir esta. A ver, debería verse ahora perfecto y hermoso. Si lo logro ver en el celular, usted lo debe estar viendo. Voy a apagar mi cámara porque de todas maneras mi imagen se frisa muchísimo. Entonces voy a apagar la cámara para que usted pueda, disculpen, tengo aquí un pequeño detalle técnico. Ya vamos a apagar la cámara. Ah, muy bien, estamos deteniendo el video del celular. Perfecto, perfecto, gracias. Esto pasa cuando trabajamos en vivo. Pero aquí estamos, listo. Ya no ven mi cara, pero escuchan mi voz, ¿verdad? ¿La escuchan perfectamente? Díganme en los comentarios si me escuchan. A ver, les leo. Perfecto, perfecto, perfecto. Estamos conectados absolutamente. Entonces, como les decía, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el tema de la violencia intrafamiliar, que es un comportamiento que tiene una inmensa capacidad para expandirse. ¿Y qué es lo que más se expande? En especial, las consecuencias. ¿Por qué? Porque la familia, ¿verdad?, puede convertirse y se convierte en reproductora de este tipo de conductas. ¿Por qué se convierte en reproductoras de este tipo de conductas? Bueno, porque está comprobado, ¿verdad?, que la familia es el primer agente de socialización y el de más marcada importancia, y se constituye en un ambiente constante, permanente, absoluto de aprendizaje, tanto grupal como individual. ¿Qué cosas aprendemos de nuestra familia y que afectan nuestra forma de resolución de conflictos? Las normas de convivencia. Y esas normas de convivencia incluyen eso, es decir, cómo resolvemos nosotros los conflictos. Voy a pasar a la siguiente lámina para que tratemos de conceptualizar un poco.
A ver, dice que mi share screen, está bien, está en pausa. Muy bien, entonces vamos a tratar de conceptualizar un poco, ¿verdad? Creo que todos aquí estamos claros en qué o a qué nos referimos cuando hablamos de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Estamos refiriéndonos a la violencia que ocurre entre miembros de una familia y que puede tener lugar en el entorno doméstico o no. Por eso no siempre se habla de violencia doméstica, sino de violencia intrafamiliar, refiriéndonos al grupo social familia. Y dentro de la familia ocurren hechos de violencia, ¿verdad? Entonces, a estos hechos de violencia que ocurren dentro del núcleo familiar se denomina violencia intrafamiliar. ¿Por qué lo separamos de la violencia doméstica? Porque la violencia doméstica también hace alusión al espacio físico. Es decir, la violencia intrafamiliar puede ocurrir o no dentro de la casa, es decir, del espacio físico donde habitan las personas. Porque la violencia intrafamiliar se puede dar en la calle. Más de una vez probablemente hemos visto, hemos sido testigos o hemos sido actrices o actores principales de una nalgada, de un golpe, de un grito a un niño o a una niña en la calle, ¿verdad? Lo hemos visto. Una mamá regañando de manera, corrigiendo de manera violenta a un niño en la calle. Eso es violencia intrafamiliar. También hemos visto, por ejemplo, una pareja peleándose en la calle, la mujer golpeando al hombre, el hombre golpeando a la mujer. Eso es violencia intrafamiliar. Y con eso empezamos a tocar este tema que les decía que quería que quedara súper bien delimitado hoy, y es el hecho, aquí lo empezamos a ver someramente, pero es el hecho de que la violencia intrafamiliar no es una exclusividad del género masculino. Es decir, la violencia intrafamiliar no es exclusiva del hombre hacia la mujer o hacia los niños. Allí estaríamos hablando de violencia por causa de género. Pero cuando hablamos de violencia intrafamiliar, nos vamos a referir a todos esos eventos donde una persona, ¿verdad?, impone su autoridad, ¿verdad?, su autoridad, porque tiene una condición de superioridad por fuerza física o por poder sobre una persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Y esa situación que está en situación de vulnerabilidad es otro miembro de esa familia. Entonces tenemos por un lado a una persona que ejerce la violencia, o por otro lado tenemos a una persona que recibe la violencia, y esas dos personas tienen una interacción en la que una somete a la otra. Ya vamos a ver de qué formas puede ser sometida esa persona. Una somete a la otra por el uso de la fuerza. Entonces, podemos decir, ¿verdad?, que estadísticamente, quienes más han sido víctimas de violencia, de este tipo de violencia, podríamos decir que estadísticamente es la mujer. Pero ¿qué pasa con las estadísticas? Que las estadísticas son irreales y están muy cortas. ¿Por qué están muy cortas? Porque casi no existen, por no decir que es absoluto esta aseveración que estoy haciendo, niños o niñas que denuncien al papá o a la mamá por causa de violencia. Eso ocurre ya probablemente cuando la violencia ha escalado a niveles donde puede estar en peligro la vida del niño o de la niña. Pero un regaño y una nalgada, sobre todo en nuestras sociedades latinoamericanas, están muy normalizadas, y como están muy normalizadas, este tipo de hechos casi ni se ven como violencia, es decir, casi ni se perciben como un hecho de violencia. Entonces, cuando hablamos de que la mujer es la principal víctima dentro de los hechos de violencia intrafamiliar, tendríamos que revisar realmente esas estadísticas y empezar a compararlas con cada una de las formas de corrección a las que nos han acostumbrado históricamente, y que son básicamente la génesis de tanta violencia dentro de muchos espacios de convivencia, ¿sí? Porque el niño o la niña repiten rápidamente por un tema de organización jerárquica dentro de esa familia fija, que digamos que eleva esta condición de corrección a una norma permanente de interacción. Si alguien me hace algo que yo considero malo o negativo, la respuesta inmediata que tengo que dar es
un golpe, un grito, un correazo, un chancletazo, porque eso fue lo que aprendí en casa. Mi mamá cada vez que dice que yo me porto mal, me mete un correazo. Por lo tanto, yo puedo ir a la calle y meterle un golpe a alguien que yo creo que hizo algo malo, porque es lo correcto, es lo que aprendí dentro de mi hogar. Entonces, en este sentido, ¿verdad? La persona que es víctima de violencia tiende a recortar su propia identidad y pasa a actuar y ser como el sistema familiar le ha impuesto. Y si el sistema familiar impone que debemos golpear cada vez que ocurra un hecho de un hecho que consideremos incorrecto, o sea, es decir, la violencia es la respuesta a cualquier cosa que consideremos mala o negativa, bueno, eso es lo que yo voy a establecer como norma de vida. Y vuelvo y repito, ahorita lo vamos a estar adentrando, nos vamos a estar adentrando un poquito más. Voy a pasar a la siguiente lámina. Muy bien, ya estamos en la lámina de las causas. Ya la están viendo hoy porque ya la estoy viendo en el celular. Bueno, recuerden decirme por el chat, recuerden comentarme por el chat si me están escuchando, porque yo no me puedo escuchar a mí misma. Entonces, recuerde comentar por el chat en vivo, trataré de estar atenta. No lo puedo ver perfectamente, pero ajá. Ah, bueno, listo, estamos bien, estamos bien. Va a tomar un poquito de café. Está haciendo muchísimo calor, les comento. No sé cómo estén ustedes en sus zonas, en sus países, pero aquí el calor está bárbaro. Estoy sin aire acondicionado en este momento y no puedo prender el ventilador porque el ruido sería devastador para la conferencia. Pero tengo bastante calor, el café ayuda un poco. Bueno, entonces vamos a las causas, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas de la violencia intrafamiliar? Parece que las pudiéramos dilucidar, digamos, fácilmente, ¿verdad? Pareciera que las causas de la violencia se pueden entender a simple vista, pero la verdad es que, digamos que resulta sencillo y complejo. En primer lugar, tenemos, ¿verdad?, esa situación de dominio que ejerce un miembro de la familia sobre otros, ¿verdad? Se podría decir, o volviéndolo a decir, ese hecho de que haya personas que están en situación de vulnerabilidad frente a otros miembros de la familia que ejercen algún tipo de poder. Por ejemplo, si tenemos a una persona de la tercera edad o a un minusválido, nos vamos a encontrar con una persona que probablemente esté en situación de vulnerabilidad económica porque no produce su propio dinero, vulnerabilidad física porque a lo mejor tiene algún tipo de discapacidad o también por la edad avanzada a lo mejor ha perdido movilidad, lo cual hace que otra persona tenga autoridad o poder sobre él por esta causa. Y bueno, en primer lugar nos encontramos a los niños y a las niñas, ¿verdad? Que son los elementos más vulnerables de la dinámica familiar. Si usted agarra un niño de 6 meses, de 1 año, de 3 años, es una persona que está completamente desvalida y depende absolutamente para sobrevivir de otros seres humanos ya adultos que están a su alrededor. Por lo tanto, quiere decir que este niño o esta niña se encuentra permanentemente mientras crece en una situación de vulnerabilidad. ¿Frente a quién? A los adultos de la familia. También puede ser una mujer frente a un hombre, unos padres frente a unos hijos. De hecho, este tipo de violencia se llama violencia filioparental y es tanto el aumento de este tipo de violencia, en especial en países europeos, donde la población es cada día más longeva, cada vez las familias tienen menos hijos y los tienen a más tardía edad. Eso hace que las familias tiendan a ser muy longevas y se genera una cierta situación ahí de vulnerabilidad que le permite al joven que se encuentra por joven en una situación de poder causar daño a padres o a cuidadores que son de mayor edad. Entonces, bueno, lo que tenemos que entender, ¿verdad? Que este dominio no es exclusivo de un sexo, sino que tiene que ver con una relación de poder. La mamá sobre el niño, el papá sobre la mamá sobre los abuelos, los niños sobre los abuelos y etcétera. Hay una situación de vulnerabilidad y eso permite
que puedan ocurrir hechos de violencia. Digamos que es una causal, pero no es la única. Otra podría ser la falta de control de impulsos y de relaciones afectivas. Y esto sí tiene que ver con esa herencia social de la que les hablaba hace rato, ¿verdad? Este tema de la falta del control de los impulsos es probablemente dado por aprendizajes desde nuestros propios hogares de origen, donde esa era la forma de resolver los conflictos. Y ahí voy a la siguiente causa, que es obviamente la repetición de patrones aprendidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que yo aprendí es lo que voy a replicar. Lo siguiente se asemeja mucho a esto que acabo de mencionar, que es la carencia de modelos alternativos, ¿sí? Cuando yo creo que el modelo de familia que yo tengo es el único y absoluto modelo de familia que existe, pues difícilmente voy a construir una que se diferencie. Les voy a poner un ejemplo que me gusta muchísimo, siempre lo doy ese ejemplo cuando doy esta clase porque me parece muy gráfico. Hay un libro que se llama Mamita Querida, lo escribió una muchacha, hija de una actriz muy famosa de la Edad de Oro de Hollywood. Se me acaba de olvidar el nombre de la actriz. Joan Crawford. Esta actriz, Joan Crawford, fue una de las actrices más importantes de esa época del cine hollywoodense. Y bueno, le dio en algún punto de su vida por adoptar niños. Y adoptó un niño y una niña. Y bueno, parece que estos niños vivieron, o este niño y esta niña vivieron situaciones de maltrato terribles en la casa de esta mujer, a pesar de que tenían todas las comodidades. Y bueno, entre tantas cosas que llegaron a ocurrir, en algún punto los metió en internados, los sacó, les golpeaba, bueno, cosas terribles realmente llegaron a pasar, según cuenta la muchacha en su libro. Ese libro yo lo leí. Y hay una parte que me llama poderosamente la atención, y es que en algún momento, cuando ella estaba en la secundaria, en el liceo, en el high school, en alguna etapa de la educación media, no sé exactamente en cuál, no recuerdo, ella fue a casa de una compañera, la cambiaron de colegio y la sacaron de un colegio donde estaban únicamente niños ricos o multimillonarios de Hollywood, y la colocaron en un colegio, digamos, más normal. En este colegio interactuó con personas que obviamente no eran de los recursos o del nivel socioeconómico que era ella y su mamá. Y resulta ser que fue a visitar a una amiguita, fue para la casa de una amiga, y en la casa de esta amiga había, no había piscina, no había piscina. Y ella le dice a su amiga, le pregunta que dónde está su piscina, y la amiga le dice, no, yo no tengo piscina. Para ella fue choqueante, fue una situación impactante, porque ella hasta ese momento creía que todas las casas del mundo tenían piscina. Ella creía que todas las casas del mundo tenían piscina porque ella no conocía otras casas que no fuesen casas que tenían piscina. Ella comenta que las niñas que visitaban eran niñas como Shirley Temple o otras niñas ricas de Hollywood. Entonces, ella, los niños con los que jugó eran niños todos con casas multimillonarias. Así que cuando se enfrentó a una casa que no tenía piscina, no lo entendía. No lo entendía. Ella lo comenta ahí como un hecho que le marcó la vida, porque ella entendió que había otras familias que vivían diferente. Y eso pasa muchísimo en la etapa de la adolescencia, cuando empezamos a conocer otros modelos de conducta, otros patrones, cuando salimos a interactuar con otras familias, y entonces descubrimos que nuestra familia y el modo en el que vive nuestra familia no es el único, no es el único modelo que existe. Pero en nuestra infancia y hasta muy entrada la adolescencia, nosotros asumimos que el único modelo existente es el modelo del que nosotros venimos. Y por eso es tan difícil para un niño o para una niña poder reconocer el maltrato, así como para un niño o una niña es muy difícil reconocer el abuso sexual. ¿Por qué es difícil reconocerlo? Porque no existen elementos que nos puedan permitir hacer una comparativa. Cuando somos niños no podemos comparar. Yo no puedo decir, pero es que a los niños a los otros niños no les pegan, porque si en mi casa le pegan a los niños, uno asume que a todos los niños del mundo le pegan, que eso es lo correcto, que eso es normal. Si a mí me gritan, yo asumo que a todos los niños del mundo le gritan. Y es muy probable, si nosotros no hacemos un proceso terapéutico y reflexivo y de trabajo de la conducta, pues que nosotros sencillamente repliquemos ese modelo
con nuestros niños, niñas, cuando nos toque ser papá y mamá. Entonces, esa carencia de modelos alternativos hace que nosotros creamos que en todas las casas del mundo hay piscina. Otra causal bien importante tiene que ver con la aceptación social y cultural de la violencia. Hay lugares del mundo, ¿verdad? O espacios sociales del mundo donde se asume la violencia como una forma normalizada. Yo veo permanentemente chistes en las redes sociales acerca del tema de la chola, la chancleta, no sé cómo les digan en sus países, pero la chancleta. Y la chancleta se ha convertido en un chiste latinoamericano, pero es un chiste que en mi caso particular lo considero de muy mal gusto, porque es sencillamente la normalización de un hecho de violencia, porque a través del humor también normalizamos. Y es verdad que en nuestros países está muy normalizado, inclusive con el tema de la violencia por causa de género, que si bien no es la exclusividad de lo que estamos hablando hoy, hay un alto porcentaje asociado de la violencia intrafamiliar asociada a la violencia por causa de género, donde socialmente lo normal es que eso ocurra. Y de hecho, si tu esposo te golpea, bueno, es lo normal. Hay madres que le dicen a las hijas, mira, tu esposo te va a golpear. Yo viví una experiencia así cuando estaba muchacha, cuando estaba adolescente, una señora de nacionalidad colombiana que era familiar cercano, digámoslo así, era familia de mi familia. Era familia política, exactamente. Me dijo que si yo no sabía planchar, si yo no aprendía a planchar, que por cierto ese día aprendí a planchar muy bien camisas, porque ella me enseñó, se lo agradezco eternamente, pero no por las causas que ella me dijo, ¿no? Lo agradezco como una herramienta más que aprendí. Me dijo que si yo no aprendía a planchar bien, que mi marido, fueron las palabras que utilizó, me dijo, mi marido me iba a caer a coñazos, fueron las palabras que utilizó, me iba a golpear si yo no aprendía a planchar una camisa, porque los hombres golpeaban a las mujeres cuando no hacían bien las cosas en la casa. Obviamente para ella eso era lo normal, era la lógica de que si un esposo, si una esposa no hace bien las cosas del hogar, el esposo tiene todo el derecho del mundo a golpearlo. Entonces, otra de las causas tiene que ver con el entorno sociocultural, ¿verdad? Es decir, lo que socioculturalmente se entiende como correcto. Y por último, ¿verdad? Pero digamos que estadísticamente es la menos relevante, es el uso de alcohol o el uso y abuso de drogas. Pero la verdad es que los porcentajes relacionados con la violencia por el uso de alcohol y drogas son mínimos. Y hay que tomar en cuenta también que el uso de alcohol y de las drogas es un potenciador de nuestra conducta. De hecho, el alcohol es un desinhibidor del sistema nervioso central. Nadie borracho va a hacer algo que no haría sano. Solamente que el alcohol le quita como las barreras. Es como si usted se mantuviera con unas esposas puestas, pero en el fondo usted lo que quiere es golpear. Se quita las esposas, es decir, toma, bebe alcohol, al quitarse las esposas o lo sacan no sé, de la celda donde está metido y usted hace lo que en su corazón había ya. Pues. O sea, nadie hace borracho lo que no haría bueno y sano, es lo que quiero decir. Voy a cambiar a la siguiente lámina para que hablemos de los roles. Básicamente tenemos 3 roles dentro de un hecho de violencia, ¿verdad? ¿Cuáles son esos roles? Tenemos al agresor, tenemos a la víctima y tenemos al testigo o espectador. Y aquí vamos a seguir reforzando lo que ya he venido diciendo desde el principio, hace 45, casi 46 minutos que iniciamos esta conferencia y lo he estado repitiendo y lo voy a seguir repitiendo hasta la saciedad para que podamos entender cómo funciona la violencia intrafamiliar realmente. Bueno, tenemos a un agresor, ¿verdad? Este agresor, por lo general, es una persona que tiene muy baja autoestima. Esto obviamente le ocasiona muchísima frustración y digamos que lo que denota o lo que lo convierte en un agresor es que resuelve este tipo de conflictos o resuelve este tipo de frustraciones a través de la violencia, a través de actitudes de violencia. El agresor, por lo general, como les he dicho hasta ahora, viene de una familia violenta, ¿verdad? Puede o no padecer trastornos psicológicos y en algunos casos puede estar relacionado con el alcohol.
con determinado nivel de dependencia afectiva, mucha inseguridad, obviamente emocionalmente inestables, pueden ser muy impacientes, pueden ser muy impulsivos. Esa es la mamá que ve que el niño, debido a sus incapacidades motrices, tumba un vaso o no puede hacer algo de manera correcta, doblar la ropa, ponerse la ropa, y seguidamente le mete un golpe por no haberlo hecho bien, por no haberlo hecho como debía hacerlo, o le grita porque no lo hizo como debía hacerlo. Entonces nos vamos a encontrar con este primer rol, ¿verdad? El del agresor. El agresor o victimario es la persona que ejerce el poder ¿sobre quién? Sobre el siguiente rol, que es la víctima. Entonces, una víctima no necesariamente es una persona débil, ¿verdad? Sino que en el caso de la víctima se encuentra en una situación, como ya les dije, de vulnerabilidad. Y suele pasar muchísimo también que las fortalezas de esta persona han sido debilitadas. ¿Cómo han sido debilitadas? Por el abuso emocional y psicológico permanente. El abuso no siempre, lo vamos a ver un poquito más adelante, el abuso o la agresión no siempre es física, ¿verdad? Pero suelen convertirse, ¿verdad? Las personas afectadas en personas muy temerosas, muy ansiosas, muy inseguras. Lo he visto muchísimo en niños y niñas que tartamudean, que tienen temor de hacer cualquier cosa porque asumen que cualquier cosa que hagan en cualquier momento los pueden regañar o los pueden golpear. Hay una relación por lo general de dependencia entre esa víctima y ese agresor, ¿verdad? Si hablamos de niños y niñas, obviamente hay una relación de dependencia con sus padres. Si hablamos de una persona discapacitada, de un adulto mayor, de una mujer, es muy probable que en esta relación víctima y agresor haya una relación absoluta o parcial de dependencia y por lo tanto la víctima tenga poco control sobre su vida y se sienta incapaz de salir, se sienta o sea incapaz de salir de la situación y obviamente que puede tener una sensación o una certeza de que no va a recibir ayuda. Es decir, ningún niño va donde el vecino y le dice mi mamá me pegó y va a salir al vecino, no sé, a defenderlo. Es muy raro que esas situaciones ocurran. O sea, es muy raro que el niño llegue a tomar la iniciativa de salir a decir mi mamá me gritó, mi mamá me pegó. Porque vuelvo y repito, eso es algo que está absolutamente normalizado. Y es por eso que la violencia se sigue replicando, se sigue viviendo. Por eso el bullying sigue siendo, o el acoso escolar sigue siendo un elemento permanente. Por eso seguimos con violencia por causa de género. Por eso, es decir, todas las demás violencias son producto precisamente de estas situaciones de violencia normalizadas dentro de los hogares. Voy a pasar a la siguiente. Bueno, me faltó el tercer y último rol, que es el de testigo o espectador, ¿verdad? Ese es usted como profesional, pero también puede ser un vecino que está viendo la situación, puede ser usted en la calle que pasó por se montó en un autobús, en una guagua, en una buseta, en un camión, como le digan en su país, y resulta ser que había una pelea doméstica o había una mamá golpeando a un niño. Usted en ese momento tiene un rol de testigo o espectador. Eso vamos a ver ahorita más adelante qué debemos hacer cuando nos toque pararnos frente a ese rol. Y bueno, pasamos a la siguiente lámina. Aquí vamos a hablar del tema de las principales víctimas. ¿Quiénes suelen ser las principales víctimas? Pues obviamente aquellas personas que estén en estado de vulnerabilidad. ¿Qué tipo de vulnerabilidad? Física, mental, emocional. Mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con alguna discapacidad. Y bueno, como les decía, a veces incluso los padres pueden ser víctimas de violencia filioparental. Puede ser el hombre también víctima de violencia intrafamiliar, claro que sí. Y es verdad que quizás estadísticamente sea menos, pero también puede ocurrir. También puede ocurrir que el hombre sea víctima de violencia intrafamiliar. Voy a pasar a la siguiente lámina. Vamos a ver ahora el ciclo de la violencia. ¿Cómo funciona el ciclo de la violencia? Bueno, en primer lugar, nos encontramos con la acumulación de tensiones. ¿Qué significa esto? Es ese momento donde hay malos comentarios, hay sarcasmos,
hay diversas situaciones, digamos, que se van manifestando de manera, o sea, se va manifestando como una especie de ira contenida, ¿verdad? Como son pequeñas insinuaciones, desacuerdos, y aquí digamos que la norma presencial y el principal tipo de violencia que podemos ver aquí tiene que ver con la violencia psicológica. ¿Sí? Tú no sirves, ¿cómo pudiste hacer eso? Siempre te equivocas, qué torpe eres, deja, yo lo hago porque tú no sabes hacer nada, que me molesta todo lo que haces, ¿cómo es posible que hagas esto? Mira, me tienes harta, ¿para qué te parí? ¿Por qué tengo que ser tu mamá? Yo no quería esto en mi vida, ¿por qué tienes que ser mi mamá? Qué fastidio contigo que estás ahí tirado en esa cama y no te puedes parar, etcétera, etcétera, ¿verdad? No sé qué hago con una mujer aquí en la casa, las mujeres son un estorbo. Ahí pueden ocurrir 10.000 tipos de comentarios que van minando o van haciendo cada vez más frágil, digamos, la convivencia, hasta que llegamos al momento de la explosión. ¿Cómo es la explosión? Bueno, esta explosión aquí nos vamos a caracterizar o se va a caracterizar por una pérdida total y absoluta del control, y se manifiesta, ¿verdad?, con agresiones verbales, con agresiones físicas, agresiones sexuales, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que aquí existe una cosa que se llama la escalada. Eso se ve cuando nosotros trabajamos el tema, que lo vamos a trabajar, bueno, para los que se certifiquen lo van a poder trabajar, el tema de la resolución de conflictos familiares. ¿Qué pasa con esto? Que tiende a escalar, que lo que les iba a decir, se denomina escalada porque tiende a ser cada vez, las explosiones esto es un ciclo que se repite. Entonces, cada vez las explosiones tienden a ser más y más y más violentas. Incluso en el caso de la violencia por causa de género, que la podemos visualizar fácilmente, de pronto empieza con un grito, luego una cachetada, un empujón, un golpe, hasta llegar inclusive a la muerte. Y puede pasar en cualquier caso, puede pasar en cualquiera de los casos de violencia. Luego viene una etapa de distanciamiento o de separación. Existe como una especie de shock que sufren tanto la víctima como el victimario producto de esa explosión, ¿sí? Entonces, ahí podemos encontrar, ¿verdad?, que hay como cierto arrepentimiento de parte y parte, hay a veces se pide perdón, a veces se llora, este es el momento en que dice, no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque en esa etapa de culpa y de remordimiento hay una ligera como toma de conciencia. Luego viene la reconciliación. Esta es la etapa que llaman de las flores, ¿verdad? Del ramo de flores. ¿Por qué? Porque es esa etapa donde la víctima, a pesar de todo, ¿verdad?, renueva sus esperanzas en que la pareja o su mamá o sencillamente por las circunstancias se permite volver a caer en un estado como de idilio, ¿verdad? Y la verdad es que esta etapa de idilio solamente nos lleva a una aparente calma y estabilidad para volver a acumular tensiones, porque no se ha resuelto de ninguna forma las causas subyacentes que son las causas que crean estas situaciones de violencia. Y bueno, como las causas siguen allí, se vuelven a acumular las tensiones y luego viene una siguiente explosión. Muchos me han preguntado cuál es el momento para intervenir en el ciclo, cuál es el mejor momento, en qué punto de este ciclo debemos intervenir. Eso me lo preguntan mucho en las conferencias. En cualquiera, usted intervenga ya, en cualquier momento, en el momento ya que usted esté pensando, ahí es cuando va a intervenir, en el momento en que usted se encuentra. Ahora bien, ¿cómo vamos a intervenir? Es lo que vamos a estar viendo ahorita más adelante. Voy a compartir la siguiente lámina. A ver. Muy bien. Bueno, el ciclo de la violencia. Volví a colocar esta imagen aquí con respecto al ciclo de la violencia, porque el ciclo de la violencia es, digamos, concéntrico, es decir, se va repitiendo una y otra vez, pero también ese ciclo, ese radio de acción de ese ciclo, es como si fuera una centrífuga, ¿verdad? Usted sabe lo que es una centrífuga. Bueno, hay dos movimientos, centrífuga y centrípeta. Pero en este caso, la centrífuga, ¿verdad?, es como la lavadora. Usted mete algo en la lavadora
y eso empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y da vuelta tan rápido que todo lo que está suelto se va hacia los lados del tambor, ¿verdad? Se pega de las paredes del tambor. Si no hubiera paredes, eso sencillamente saldría expandido. Eso solo se expandería. ¿Por qué? Porque la misma fuerza la fuerza centrífuga, es decir, ese girar tan rápidamente hace que todo salga expandido, que todo se expanda. Entonces, la violencia es un comportamiento que, como se los dije al principio, tiende a expandirse. Entonces, no solamente crece a nivel de gravedad, sino que también crece a nivel de su expansión. Cada vez más y más y más personas van, digamos, siendo víctimas y victimarios en este campo de la violencia. Entonces, el papá le grita a la mamá al niño, el niño no solo, ahí ponen un juguete, pero en realidad le puede gritar al perro, al perrito, al amigo, al amiguito. Y cuando crezca, bueno, ese campo se va a seguir ampliando, se va a seguir ampliando, se va a seguir ampliando. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de violencia? ¿Verdad? Tenemos, según quien inflige la agresión, tenemos la violencia autoinfligida, ¿verdad? Que es la que me doy yo a mí misma, la interpersonal, que es la de yo hacia otra persona, y la colectiva, ¿verdad? Que tiene que ver muchísimo con la violencia social. Y luego tenemos, según la naturaleza del acto, tenemos la violencia física, esa ustedes ya la conocen, la violencia verbal, la violencia sexual, la violencia económica, la negligencia, la violencia religiosa, la violencia cultural, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante que sepamos los tipos de violencia? Por ejemplo, según quien inflige la agresión, porque en el caso de la violencia autoinfligida, pasa muchísimo cuando estamos con el tema de la violencia por causa de género, que las personas terminan agrediéndose a sí mismas en función de la dinámica de relación que mantienen con el agresor. Ajá, y aquí empezamos ya el trabajo del profesional. ¿Cuál es la primera medida, digámoslo así, que debemos tomar como profesionales del trabajo social? Bueno, nosotros desde Fundabrito proponemos una herramienta que consideramos increíblemente importante, que es la observación empática del comportamiento. Esto ha sido una herramienta que hemos utilizado a lo largo de más de 20 años de trabajo con niños, niñas y adolescentes, y que nos ha permitido tener una visual bien amplia de cómo es el trabajo a la hora de la práctica profesional con esta población y con cualquier otra población que esté pasando por una situación de violencia. Es muy difícil a veces distinguir un hecho de agresión o inclusive identificar al agresor o identificar a una víctima, porque en muchos casos la situación suele estar muy bien disimulada. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros aprendamos a identificar los indicios, ¿sí? Hechos, acciones, pequeñas situaciones que nos van a permitir detectar posibles actos de violencia. Incluso llega un punto donde el ciclo de la violencia se ha repetido tantas veces que estos hechos violentos suelen ser más públicos y continuos, ¿verdad? Y aún así estar normalizados. Entonces, sin importar el espacio en el que nosotros nos encontremos, vamos a poder observar de manera empática, y ya voy a hablar un poco más de esto, sobre todo con la forma en la que se relacionan las personas a las que estamos aplicando esta técnica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a estar buscando siempre un equilibrio en la identificación de las relaciones o la falta de ese equilibrio. ¿Sí? ¿Quiénes son muy sumisos? ¿Quiénes son muy pasivos? ¿Quiénes son violentos? Porque podemos ser testigos de actos de violencia dentro del hogar que digamos que del lado externo o del lado de afuera pueden en algunos casos ser indetectables. Entonces, bien, aquí voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? Y sé que ya pasamos de la hora, ya tenemos 1 hora y 1 minuto, pero vamos a tratar de ser lo más sucinto que podamos. ¿Qué pasa con la empatía? La empatía
casi todos la conocemos. Si yo les pregunto ahorita qué es la empatía, ustedes me comienzan a colocar allí en el chat, probablemente la mayoría me va a colocar ponerse en los zapatos de otra persona. Eso es lo básico que conocemos de la empatía. ¿Puedo tomar un traguito de café, por favor? Bien, eso es lo básico que conocemos de la empatía. Pero ustedes sabían, por ejemplo, que la empatía no es propia de nuestra naturaleza, digamos, genética. Es decir, nosotros no nacemos empáticos. La empatía es una conducta. Y como conducta, bueno, la aprendemos, la desarrollamos. Les voy a explicar un ejemplo de cómo nosotros no somos empáticos al nacer. Y lo vamos desarrollando en la medida en que crecemos. Cuando un bebé nace, ¿verdad? Y tiene hambre, llora. Cuando un bebé nace y se hizo del 2, fue al baño, llora. Cuando se hizo pipí, llora. Cuando tiene sueño, llora. Un bebé a las 3 de la mañana, ¿verdad? Un bebé de una semana de nacido, son las 3 de la mañana y tiene hambre, y ve a la mamá que está por allá en la cama muerta, destrozada, cansada, y entonces llega y dice, oye, tengo hambre. ¿Son qué hora es? Las 3 de la mañana. Cónchale, pero mi mamá, mira, mi mamá no ha dormido. Desde que me parió hace una semana, mi mamá no ha dormido nada. Nada, nada, nada. No, yo de verdad no voy a llorar ahorita. Yo voy a esperar un rato más para ver, son las 3. Voy a esperarme 2 horas más, yo aguanto. Yo aguanto 2 horas por ahí a las 5 de la mañana para que duerma un poquito más, que me da cosa despertarla. Voy a dormirme hasta las 5 de la mañana y para dejarla dormir. Es que me da cosita mi mamá, que mira, que no ha descansado nada, mira esas ojeras como las tiene. Eso no va a ocurrir jamás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los niños tienen necesidades y buscan suplir esas necesidades. ¿Cómo vamos construyendo la empatía? En la medida en que esas necesidades son suplidas. Y nosotros vamos construyendo relaciones socioafectivas que nos van permitiendo generar esa dinámica de la empatía. ¿Qué pasa? Que para yo poder ser empático, debo haber pasado por situaciones que me permitan identificar. Por ejemplo, pasa muchísimo dentro del ámbito intrafamiliar que una mamá le dice a un hijo adolescente, ¿verdad? Preadolescente o adolescente, le dice, yo te llevé 9 meses dentro de mi vientre, yo te di a luz, ¿cómo es posible que tú no pienses un poquito en mí? Ahí estamos generando una situación de imposibilidad empática. ¿Por qué? Porque ese niño o ese adolescente jamás va a poder colocarse en el lugar de su mamá en ese sentido. Y les voy a poner otro ejemplo, o es decir, un ejemplo de cómo podemos generar situaciones de empatía. Ustedes se han cortado alguna vez, ¿verdad? Colóqueme en el chat si usted alguna vez se ha cortado un dedo en la cocina, cocinando. Les voy a esperar que contesten allí. No puedo esperar mucho, no tengo mucho tiempo. Pero usted se ha cortado, ¿verdad? Usted se ha cortado alguna vez. Entonces, bueno, puede saber lo que duele una cortada. Usted se ha jalado un cuerito de esto de las uñas. Aquí, yo me jalé bueno, no sé qué me dice ahí que se me inflamó. Pero eso duele muchísimo, ¿verdad? Una cortadita en la mano, una quemadita pequeñita con un fósforo en la mano, duele muchísimo. Entonces, imagínese cómo ha de doler una cirugía o una puñalada. Una persona la roban, le clavan un puñal, imagínese cómo debe doler. Es muy fácil hacer una extrapolación empática, es decir, yo sé que una cortadita duele, por lo tanto una cirugía con una cesárea donde le abren 7 capas de piel a una mujer, le sacan un bebé, le mueven todos los órganos y le vuelven a coser las 7 capas de piel, eso debe doler mucho más. Entonces yo puedo hacer un ejercicio empático aunque a mí nunca me hayan hecho una cirugía. Nunca me han hecho una cirugía, pero yo me puedo imaginar cómo debe doler una cirugía. En mi caso particular tengo 2 cirugías y una apendicectomía, así que fácilmente puedo imaginarme el dolor de una mujer al ser sometida, o a una persona cualquiera al ser sometida a una cirugía. Entonces, la empatía es un ejercicio que se construye, no todos somos empáticos de la misma forma, no todos tenemos el mismo grado de empatía. Y, ¿qué pasa?
que en el caso de nosotros como profesionales tenemos que ser empáticos no una vez y no con una persona. No podemos ser empáticos únicamente con la víctima, tenemos que ser empáticos con el agresor, porque ser empático no implica estar de acuerdo. Ser empático implica entender cómo piensa y por qué ocurre y por qué actúa una persona tal cual como actúa. Es entenderlo desde su cabeza y no desde la mía. Ser empático es ponerme en los pies de la otra persona, entender cómo piensa la otra persona, sentir cómo siente la otra persona. No quiere decir que yo esté de acuerdo con esa otra persona. Y ya les voy a explicar ahorita, más adelante, por qué es tan importante que nosotros lo primero que hagamos sea esta observación empática del comportamiento. ¿Del comportamiento de quién? De la víctima, del agresor y de todos los que estén involucrados. Voy a cambiar a la siguiente lámina. Ajá, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer una vez hemos detectado que o sentimos que hay una situación de violencia o tenemos en nuestras manos una situación de violencia sobre la que tenemos que tomar o ejercer alguna estrategia? Lo primero, vamos a indagar y a conversar. ¿Cómo va a ser esa conversación? Esa conversación tiene que ser abierta. Esa conversación tiene que ser digamos que tiene que permitir que se pueda desarrollar poco a poco la confianza. Tiene que haber una posibilidad de que tanto víctima como victimario, en algunos casos los victimarios, no siempre, o sea, es decir, en algunos casos con el agresor, pueda haber una apertura ahí emocional. Y es importante que nosotros en esta etapa, ¿verdad?, no lo hagamos desde el punto de vista de juzgar o de presionar. Todo lo que se presiona explota. Todo, todo, todo en este mundo, todo objeto, persona, situación que se presiona, explota. Entonces es importante que nosotros entendamos que durante este proceso no podemos presionar. ¿Por qué? Porque podemos hacer que explote. ¿Quién va a explotar? Puede explotar la víctima y devolverse a su situación o lugar conocido, a su zona de confort, que puede que sea súper inconfortable, pero es lo que ella conoce como normalizado. Me refiero al niño, la niña, el adolescente, el adulto mayor, etc. ¿Quién puede explotar? El agresor. Y puede ser que su intervención, lejos de mejorar la situación, la empeore. Porque ¿qué puede hacer usted? Que se escale la violencia a niveles superiores. Lo he vivido muchísimo, lo vivimos muchísimo en la fundación, y es que un agresor, tenemos que recordar que el agresor quiere mantener el control. Como el agresor quiere mantener el control, cualquier situación que pueda asomarse como un esbozo de pérdida de control va a ser atacada. Porque es importante que usted entienda desde el punto de vista de la empatía del agresor, porque usted tampoco se puede colocar, y lo vamos a ver un poquito más adelante con detenimiento, usted no se puede colocar dentro de la línea de fuego, porque si usted sale herido, no puede ayudar a nadie. Eso lo dicen y lo saben con claridad los bomberos, la gente de protección civil, los rescatistas. Nadie que muera puede rescatar a nadie. Entonces usted, como profesional de alguna de estas áreas, tiene que saber resguardarse. ¿Cómo se va a resguardar? Desde la identificación clara a partir de la observación empática observación empática del comportamiento, de cuál es la dinámica de esa situación de violencia, cómo se comporta el agresor, cómo se comporta la víctima. Tenemos que entender también que por lo general las víctimas no confían sino en su agresor o su agresora. La víctima por lo general está completamente atada a su agresor, a su agresora, si es un niño o una niña más. Por lo tanto, debe haber una sensación de confianza. Debe usted generar poco a poco esa sensación que le va a permitir que pueda hacer una intervención o un abordaje realmente profesional.
Los siguientes son dos pasos que ya son más a largo plazo. Uno tiene que ver con fortalecer la autoestima de la víctima, entendiendo que la víctima viene de creer que no puede o no sabe o no tiene cómo hacer nada. Yo siempre recomiendo tener a la mano muchos canales de atención. En el caso de los niños y las niñas, generar atención para esos niños y esas niñas, las mujeres que sufren de violencia por causa de género dentro del ámbito familiar, lograr que comiencen a hacer cursos. Por lo general son personas que están completamente, digamos, en situación de dependencia, así que lograr que puedan ir independizándose tiene que ser un camino muy, muy pasito a pasito, muy corto. Y por último, recordarle a la víctima que existe un universo de posibilidades que la víctima no lo va a ver, ¿verdad? Y que ese camino tan doloroso que está viviendo no es la única opción de vivencia, que hay muchas opciones y que puede escoger para que pueda llegar a ese punto donde pueda salir de esa situación tormentosa. Pero esto sin presionar, no podemos olvidar ninguno de los pasos o ninguno de los elementos, ¿verdad? Todo esto tiene que ocurrir paralelamente. Y hay un dicho de República Dominicana que me encanta, me fascina, que dice que más para adelante hay casas de concretos y hasta con vista al mar. Esto es algo que probablemente la víctima no lo pueda ver y es su tarea. Su tarea es demostrarle a esa persona que más para adelante hay casas de concreto y hasta con vista al mar. Voy a pasar a la siguiente lámina, ya estamos acercándonos un poco al final. ¿Cómo neutralizar al agresor? Mire, esto es sumamente importante por lo que les decía ahorita. Nosotros los que estamos relacionados de alguna forma u otra con la intervención, en especial los trabajadores sociales, tenemos como cierta creencia ahí como de que somos unos superhéroes, ¿verdad? Como que, no sé, somos Superman y nos rebotan las balas, o somos el Chapulín Colorado y no sé, tenemos ahí unas herramientas increíbles que como el Capitán América, no, como Capitán América, no, como, ay, se me olvidó. Que tiene un traje, que bueno, pues el multimillonario que tiene un traje y Iron Man, y lo protege de todo. Bueno, no, nosotros no. Nosotros como profesionales que nos vemos sometidos a situaciones de violencia, no tenemos trajes superpoderosos que nos protejan, ni emocionalmente hablando, ni físicamente hablando. Entonces es importante que usted tenga extremada precaución, que usted mida cada paso que da y que no tome por sus propios medios la situación. Ahorita voy a explicar esto. Hay que buscar ayuda profesional o de las autoridades de ser necesario, ¿verdad? Porque su intervención impulsiva, lejos de ayudar, puede agravar la situación. Y el agresor, al verse expuesto, va a buscar la forma de mantener el control y puede llegar a tomar represalias contra usted. Entonces es importante que su seguridad y la de la víctima o de las posibles víctimas esté en primer lugar. En segundo lugar, que usted no es un superhéroe, usted también puede salir afectado físicamente, emocionalmente y todas las mentes posibles. Y por último, y es lo más importante, no intente medidas riesgosas, ¿verdad? Hay que buscar ayuda. La intervención en casos de violencia no puede ser unilateral. La intervención en casos de violencia tiene que ser multifactorial, tiene que ser multidisciplinaria. Tenemos que buscar ayuda de psicólogos, tenemos que buscar ayuda de la policía en caso, o sea, las autoridades o los organismos de seguridad en caso de ser necesario. Tener a la mano muchísimas herramientas como asociaciones, fundaciones, organizaciones del Estado que permitan crear caminos o canales que puedan ayudar a las víctimas. Voy a pasar a la siguiente lámina, ya estamos casi por terminar. Vamos a hacer un resumen. Ay, me falta una lámina que tenía por aquí. Bueno, sí, básicamente en resumen, ya estamos terminando. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, debemos mantener la calma, ¿verdad? Ya lo dijimos, no debemos estigmatizar, no podemos escandalizarnos. En segundo lugar, debemos ser empáticos. ¿Con quién vamos a ser empáticos? ¿Con el agresor? Sí. ¿Con la víctima? También. ¿Con los que están alrededor? Por supuesto. Vamos a ser empáticos con todos. Lo siguiente es que vamos a mantener, ¿verdad?, los canales de denuncia para usarlos en caso de ser necesario.
tenemos que brindar un ambiente de seguridad y confianza a la víctima, acompañarle en el camino hacia su revaloración y aceptación de que debe romper el ciclo por su bienestar integral y bueno, que entienda que existen otras formas más saludables de relacionarse. Esto sí es a largo plazo, esto jamás pensemos que es un soplar y hacer botella, que yo voy donde una persona y le digo, mire, ya no sufras más de violencia, voy en la casa de un niño y le digo, mire, ya no te dejes golpear por tu mamá. Esto es un camino de largo aliento, como dicen por ahí. Entonces, bueno, la violencia doméstica obviamente es una de las que ha tenido más fuerza en estos tiempos últimos que tuvimos de cuarentena, porque muchas familias les tocó vivir torturas diarias sin tener herramientas o fuerza para decir basta, ¿verdad? En el caso de las Naciones Unidas señalaron que había un reporte altísimo del aumento de la violencia en países como México, como Brasil, como Colombia. ¿Por qué? Porque las personas que antes tenían horas de convivencia o algunos días de convivencia terminaron conviviendo 24 horas al día, 365 días del año, y eso hizo que lo que en un momento eran hechos de violencia se potenciara en su máxima expresión. Y por eso es que después de la pandemia, cuando se retorna a los espacios habituales, encontramos más violencia escolar, más violencia en los trabajos, más violencia en la calle, más violencia en líneas generales. ¿Por qué? Porque la gente viene de esa situación de encierro, de estrés, de depresión, de ver personas, a lo mejor familiares, morir y de mucha violencia intrafamiliar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si somos parte de la población afectada, ¿verdad? Tratar de denunciar, aunque eso no siempre se logra. Tratar de no callar, de no romper el silencio. Y si conocemos a alguien que esté pasando por una situación de violencia, porque somos testigos, ¿verdad? Tratar de ayudar a que recobre las fuerzas para salir de la situación, que pueda hablar. Y bueno, por ninguna razón, de verdad, por ninguna razón debemos callar o ignorar la situación. Y como profesionales debemos estar dispuestos a romper con todos los mitos que están alrededor de la violencia intrafamiliar. Y les voy a decir una cosa, cuando yo comencé a trabajar el tema de la violencia intrafamiliar, eso fue un golpe a mi propio comportamiento dentro de mi hogar, porque yo le gritaba a mis hijas, yo llegué a nalguear a mis hijas, y eso, hablar de violencia y reconocer la violencia intrafamiliar como realmente es, me hizo ponerme y darme cuenta de cuántas veces estuve en el lugar del agresor. Entonces usted como profesional de cualquier sea el área en la que usted se desempeñe y quiere empezar a abordar el tema de la violencia, empiécelo a abordar desde adentro, empiece a abordarlo desde su propia familia, para que cuando usted vaya a otro lugar pueda reconocer con mucha más fuerza y con mucha más inteligencia emocional la violencia que pueda estar sufriendo otro. Entonces, que este curso sea una herramienta para ese abordaje que usted tanto necesita como profesional, pero que también sea una herramienta desde el punto de vista humano. Voy a activar mi cámara, voy a dejar de compartir pantalla, ¿verdad? Le voy a dar aquí Stop Share. A ver, Stop Share, y ahora voy a encender la cámara. Ya va, un momento. Muy bien, por aquí, disculpe, iniciar mi video. Ay, listo, ya me pueden ver. Ya nos podemos ver. Entonces, bueno, como les decía, que esta conferencia, ¿verdad?, sobre la violencia intrafamiliar no sea única y exclusivamente desde el punto de vista de lo que entiendo como profesional del trabajo social o de algún área conexa o anexa de las ciencias sociales o incluso de las ciencias duras, sino que es un llamado de atención desde el punto de vista también humano. Yo como ser humano, que tanto dentro de mi núcleo familiar vivo o convivo con situaciones de violencia. Si yo logro cambiar una familia y si esa familia es la mía, yo habré dado un gran aporte a la humanidad, deteniendo la centrífuga que expande de manera irracional e ilimitada la violencia en este planeta. Tenemos que empezar a hacer cambios.
Y esos cambios tienen que venir de nuestra familia. Esos cambios no vienen de elementos externos. Esos cambios no vienen como un rayo mágico de luz. Esos cambios vienen del cambio, de la mutación, de la transformación de nuestras conductas de interacción. Entonces, de aquí en adelante, en este ciclo de conferencias, de este seminario, cada vez que usted piense en alguno de los tipos de violencia, piense que la génesis de esa violencia ocurrió en un hogar. Ese niño alguna vez nació puro y sano, mentalmente hablando, psicológicamente hablando. Cada hecho de violencia que un niño, una niña, un adulto, una adulta comete, viene de la génesis y de la raíz de la violencia. Ningún hecho de violencia se cura con violencia, ni la violencia social, ni la violencia intrafamiliar, ni la violencia de género. Ninguna violencia se cura con violencia. La sangre no lava la sangre. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y entonces que empecemos a revisar las estructuras de comportamiento de nosotros como profesionales frente a situaciones de violencia, pero también de nuestro comportamiento en nuestra vida diaria y cotidiana. Eso definitivamente nos va a permitir ser mejores profesionales y entender de manera mucho más sana, empática, la intervención en casos de violencia intrafamiliar y muchas otras. Y bueno, con esto sí me despido. Se alargó muchísimo esto y me alegro muchísimo que el internet haya sido de cierta forma benevolente. Ni siquiera me sacó las láminas, eso de verdad lo agradezco enormemente. Con respecto a la siguiente conferencia, que también la doy yo, esa conferencia tiene una diferencia con esta. Esa conferencia fue sacada del diplomado. Esa es tremenda conferencia que viene del diplomado y que bueno, se la vamos a traer para usted esta noche, se la vamos a compartir esta noche. Quiero que la disfruten, termino yo aquí y quedo yo, la otra yo del pasado con ustedes también. Esté atento a los grupos de WhatsApp, porque en los grupos de WhatsApp vamos a estar compartiendo toda la información de las conferencias, los horarios, vamos a estar compartiendo la certificación, que sé que están desesperados por la certificación, pero calma que después tenemos varios días para certificarnos con calma, porque usted tiene que llenar su formulario. Ya muchos se han certificado con nosotros, ya tenemos más de 120,000 personas certificadas en toda Latinoamérica en diversas herramientas. Hace poco terminamos trabajo social comunitario y después de esta viene peritaje social familiar y peritaje social forense. Esas dos conferencias, los profesores son excelentes, profesores mexicanos, profesores venezolanos, pero del más alto target de profesores en el área de peritaje que usted se pueda encontrar, peritaje en trabajo social y peritaje en líneas generales, ¿verdad? Muy bueno. Está el profesor Pedro, que es un abogado que ya lo han visto, ya han tenido conferencias con él vieron peritaje en trabajo social. Excelente, excelente. Esa conferencia está aquí en YouTube, la pueden disfrutar. Y bueno, viene por ahí peritaje, pero igual tampoco se desesperen. Por el grupo de WhatsApp van a recibir toda la información, toda la información que necesiten. Probablemente sean audios míos porque suelo compartir los audios con los compañeros asesores, que son los que los atienden permanentemente, y ellos comparten a su vez por los grupos. Entonces, bueno, esté atento al grupo. Luego ahorita viene otra conferencia y el día de mañana 2 conferencias más y luego terminamos el lunes. Debíamos terminar el domingo, pero vamos a terminar el lunes con las 2 últimas conferencias. Las de mañana son de Venezuela y Argentina y las de pasado mañana, las 2 son de México. Entonces, bueno, disfrute de este evento formativo, encantada de poder compartir. Les mando un beso y un abrazo gigante y enorme. Tenemos una tarea titánica y hermosa, que es la tarea de disminuir, ojalá pudiésemos acabar con la violencia en Latinoamérica. Quizás no lo logremos en la totalidad, pero vamos a dar pasos agigantados. Creo que estos espacios formativos son exactamente las herramientas que necesitamos para visualizar el tema de la violencia, para ponerlo allí sobre la palestra y, en el caso nuestro como profesionales, dar nuestro granito de arena. Si logramos cerrar esa centrífuga, ¿verdad? Si logramos ir apagando esa lavadora gigantesca donde lanzamos violencia a diestra y siniestra, habremos hecho una parte importante de nuestra tarea y creo que por eso estamos aquí hoy. Creo que usted está aquí porque tiene de verdad el deseo intrínseco y absoluto dentro de su ser
de contribuir a la disminución de la violencia o en su entorno laboral o en su entorno familiar o sencillamente en su entorno de vida, en su trabajo, en su comunidad, etcétera, etcétera. Y la verdad es que sí, de cierta forma nos vamos convirtiendo en superhéroes, pero no aquellos que están absolutamente protegidos contra otros hechos de violencia, sino aquellos que están tratando de llevar el bien a la humanidad, y sé que usted está aquí por eso hoy. Entonces, bueno, vamos a seguir trabajando de la mano desde Fundabric, usted y nosotros, para lograrlo cada día más. Cada día más vamos a ir apuntando hacia la excelencia en el mejoramiento de nosotros como profesionales y en el mejoramiento de nuestros espacios de convivencia. Y bueno, con esto me despido, les mando un beso y un abrazo enorme nuevamente y nos vemos en la siguiente conferencia, aunque no voy a estar en vivo. Saludos, chao, chao, un beso y un abrazo, no se la pierdan, está buenísimo.